Bienvenidas y bienvenidos a Vivir Mejor. En el tema de hoy se ve involucrada la comida, pero también la forma en que nuestra mente nos pone frente al espejo. Hablaremos de anorexia y bulimia, trastornos de la alimentación que según los expertos en realidad es uno solo. Entremos en materia con esta cápsula informativa. Los trastornos alimenticios, bulimia y anorexia son las alteraciones más comunes de la conducta en el acto de comer. Pero aunque se refiere al acto de comer, no tiene relación directa con la comida, sino con un temor muy grande a engordar. Las personas sufren una alteración en la percepción de sí mismas y se ve o se siente gorda a pesar de estar muy delgada. De ese modo existe el rechazo a mantener el peso corporal por edad y talla, lo que ocasiona una pérdida de peso importante. Así, surgen conductas siempre peligrosas como vómitos, abuso de laxantes o diuréticos, el excesivo ejercicio físico, ayunos y la ingesta de fármacos supuestamente adelgazantes. En México cada año se registran cerca de 20,000 casos de anorexia y bulimia. Entre ellos, la población de entre 15 y 19 años de edad es la más afectada. Si usted o alguien cercano sufre un trastorno alimenticio, es importante que visite a su médico. Anorexia y bulimia son trastornos graves de la alimentación y, contrario a lo que se piensa, no es una enfermedad que afecte solo a mujeres, aunque es 10 veces más frecuente en el sexo femenino. Sin embargo, el número de hombres con anorexia está aumentando en las últimas décadas y suele tratarse de casos graves. Para hablar de ello, hoy nos acompaña un experto en este tema. Conózcalo. David Luna Domínguez es cirujano, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina en la Universidad La Salle. Estudió la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde también obtuvo la alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. A la fecha, es médico psiquiatra en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Médica Sur. Bueno, una pregunta también que surge y nos surge a todos, yo creo, es si estas enfermedades o estos trastornos alimenticios son una sola enfermedad, la anorexia y la bulimia, o son por separado. Ok. Realmente son dos entidades distintas y separadas. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria para identificar a todos los trastornos de la conducta alimentaria, que en general los tres principales serían la anorexia nervosa, la bulimia nervosa y el trastorno por atracón. Pero cuando hablamos de anorexia y bulimia, hablamos de que son dos condiciones totalmente diferentes, ya que una es mutuamente excluyente de la otra, es decir, no se puede tener anorexia al mismo tiempo que se tiene bulimia. Claro. O se tiene anorexia o se tiene bulimia nervosa. ¿Pero puede llevar una a la otra? Eso sí, puede suceder. Si bien las enfermedades, cada una de ellas tiene características cerebrales, características biológicas, características psicológicas muy específicas, de tal manera que las hacen estables a lo largo del tiempo, a veces podemos observar en la historia de un paciente de una paciente, la historia de la enfermedad, que inicialmente se puede debutar con alguna condición y posteriormente, si esta enfermedad sigue evolucionando, etcétera, puede virar hacia algún otro terreno, pero finalmente termina estabilizándose en algún diagnóstico. ¿Y de qué nacen o por qué se producen estos trastornos? Bueno, como lo dice bien la palabra trastorno, a diferencia de la palabra enfermedad, pues es que de las enfermedades conocemos causas específicas. De los trastornos, pues no podemos decir que hay una causa específica que genera estas condiciones. Entonces, pues lo que sabemos es que las causas son multifactoriales, son muchos factores los que tienen que intervenir para que aparezca una enfermedad. Y no necesariamente son que todos los factores tengan que coincidir en un solo momento. Muchos de los factores aparecieron incluso antes de que un individuo que desarrolla un trastorno de la alimentación naciera. Hay algunos factores que estaban presentes durante el embarazo, hay algunos factores que estuvieron presentes en el momento de nacimiento, otros factores posteriores al momento de nacimiento, muchos otros fueron apareciendo paulatinamente, algunos tienen que ver con la propia persona, con su personalidad, con la manera en la que se ha desarrollado, ha tenido un estilo de crianza. Otras características tienen que ver con el medio en el que se desenvuelve y otras características tienen que ver con la familia. Entonces son el conjunto de muchos factores
lo que condiciona la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria. Perfecto, pero entonces estamos hablando de una enfermedad. En ningún minuto vamos a pensar que es un capricho adolescente, por ejemplo. No, para nada. Aunque son enfermedades que tienden a debutar en la adolescencia temprana o en la adolescencia tardía y quizá un poquito hacia la etapa adulta, a principios de la etapa adulta, para nada son condiciones de capricho. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si un hijo o una hija lo está padeciendo? Hay muchos indicadores que pueden hablarnos de que un hijo o una hija está padeciendo un trastorno de la conducta alimentaria. El discurso a la hora de... Las excusas a la hora de comer también podrían ser. Claro, las excusas a la hora de comer, que los hijos o las hijas se paran varias veces o una sola vez durante la comida, se dirigen al baño, la manera en la que comienzan a separar los alimentos, cómo se retrasan con algún tipo de alimentos que a lo mejor son más los cereales, son más las grasas, que tienden a tardarse más en comer eso, los rechazan más, o comienzan a esconder la comida, o comienza a aparecer comida en el bote de basura, comida escondida en las servilletas. El discurso, decía yo, de los chicos, de las chicas comienza a tornarse más proclive o los chicos están más preocupados por su aspecto físico, por el peso, por temas del peso, por temas de la figura, por temas de ejercicio, de horas en el gimnasio, dietas, competencias de dietas con compañeros o con compañeras. ¿Qué tan peligrosas son estas enfermedades, este trastorno para el organismo? Son muy peligrosos. Como premisa, quien tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ninguna parte del cuerpo queda exenta de tener alguna repercusión física, desde la punta de la uña del dedo, del pie, hasta la punta del cabello. Todo lo que está de por medio, todo lo que pasa de por medio se ve de alguna u otra manera afectado. Hay órganos que son más nobles y que pueden tener una restitución o una compensación. Hay órganos que definitivamente, si se ven afectados, no van a poder perdonar las consecuencias. Entre ellos, por ejemplo, el hueso, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el cerebro. Son 3 órganos que no van a perdonar las consecuencias físicas que aparezcan por los problemas de la alimentación. ¿Y esto tiene tratamiento? Porque si conocemos a alguien que ya está en esta fase, ¿cómo podemos aconsejarlo? ¿Cómo podemos tratarlo? Sí, claro, existe tratamiento y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, es decir, tienen que intervenir varias disciplinas. Existen al menos 4 disciplinas básicas que deben de formar filas para atender a un paciente. La primera de ellas es la atención psiquiátrica, tener el diagnóstico y tener control sobre todas las variables biológicas, que eso es lo que le compete al psiquiatra. Atender el propio trastorno de la conducta alimentaria con medicamentos, atender la comorbilidad, es decir, otras enfermedades que acompañan al mismo trastorno de la conducta alimentaria. La segunda parte sería la parte nutricional, es decir, la ayuda de un nutriólogo o de una nutrióloga especializado, exacto, para reeducar precisamente esa manera en la que se ha venido alimentando distorsionada o equivocadamente. La tercera disciplina es la parte de psicología, una psicoterapia, ya sea individual, grupal, etcétera, pero que cumpla con estas características, que atienda la parte psicológica de la persona. Y la cuarta disciplina que se suma es la terapia de familia. La terapia de familia ayuda mucho, dado que los individuos pues precisamente están insertos en un núcleo social y su núcleo social inmediato es la familia. O sea que los padres también necesitan recibir ayuda. Claro, por supuesto, para que un chico o una chica pueda salir adelante. Bueno, es realmente interesante. Yo quiero que aconseje también a alguien si nadie tiene la culpa, ni los padres ni los hijos, son etapas por las que uno debe pasar, pero necesito que si hay alguien que está escuchándolo o está viendo que tiene un hijo o una hija o alguien cercano, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué es lo que puede hacer para que se sientan también acogidos? Ok, sí, definitivamente nadie tiene la culpa en estas enfermedades y como cualquier otra enfermedad, nadie tiene la culpa de enfermarse, pero sí hay que tomar acción y sí hay que tomar responsabilidad sobre lo que pudiera estar o no sosteniendo un trastorno de la conducta alimentaria. ¿A dónde se puede asistir? Hay muchas opciones, tanto privadas como públicas, para poder atender a un paciente. Yo en lo específico trabajo en una clínica privada que conformamos varios especialistas
que se llama Instituto Prado, está enfocada precisamente en la atención de trastornos de la conducta alimentaria en todas las etapas o en todas las edades en las que se pueda presentar, tanto en pacientes adolescentes, adultos tempranos, adultos tardíos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, David Luna, por compartir toda esta información que nos nutre y que nos ayuda a seguir adelante, a seguir más enfocados en lo que todos queremos, que es vivir mejor. Bueno, los datos de contacto de él, como nos decía, están apareciendo en pantalla.